El Evangelio cambia. El Evangelio Cambia realidades. Cambia El circunstancias. Evangelio cambia. cambia las vidas Para bien. y para siempre. Para siempre. El Evangelio cambia la tristeza, y la convierte en gozo. cambia las Las familias. comunidades. Está cambiando nuestra El nación. Evangelio Está cambia. cambiando nuestra nación. La mayor experiencia del cambio para nuestra Venezuela. El cambio para nuestra Venezuela. El Evangelio cambia. Usted tiene su Biblia, ábrala en 2 de Corintios capítulo 3 verso 6. Ministros de un nuevo pacto, el cual asimismo, así se llama el mensaje, perdón, ministros del nuevo pacto, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. Esto es lo que tenemos que orar, que Dios nos levante una nueva raza de ministros de un nuevo pacto, que ya dejen de masticar el viejo. Tenemos que acabar con esta ambigüedad, este híbrido. La gente usa el antiguo pacto para invalidar promesas del nuevo. La gente usa el antiguo pacto para sacar de allí leyes y normas y mandamientos para imponerlos en el nuevo, y tienen una mezcolanza. Creo que ha sido positivo el hecho de separar ambos testamentos y que usted en un hotel solamente tenga el nuevo, porque cuando usted tiene ambos y lee ambos, si no tiene una dirección del Espíritu Santo, va a ser una mezcla de religión de un viejo pacto con uno nuevo, y va a tener un pacto híbrido. Eso no existe. O sea, no existe tal cosa como un pacto híbrido, un pacto que es parte de aquel y es parte de este. El antiguo pacto es representado por Moisés y las leyes. El nuevo pacto es representado por Jesús y su sangre. Y es necesario que entendamos esto. Es el pacto de la gracia. Y si no entendemos esta verdad y seguimos haciendo esta merengada de pactos, vamos a tener una mezcla de religión, y vamos a tener una mezcla de una cosa vieja que está obsoleta a algo nuevo. Es como decir que usted mezcle el café de hace una semana con el café de hoy. O sea, le va a saber a rayos. No es bueno hacerlo. Es más, Jesús dijo que el vino nuevo se echa en odres nuevos. Jesús dejó claro el asunto de que no quería un híbrido, sino que él quería que el vino nuevo se pusiera en odres nuevos. Sigue diciendo Pablo por el Espíritu Santo que nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu. Mire la diferencia: no de la letra, sino del Espíritu. Aquí hay una enorme diferencia en querer ser ministros de la letra. El Espíritu hay que buscarlo. Pero la religión está disponible en libros, está disponible en manuales, está disponible en la última generación de ministros. Pero el vino nuevo hay que buscarlo. El del Espíritu hay que buscarlo. Y es más fácil agarrar pergaminos viejos que buscar el Espíritu de Dios o el Espíritu de Cristo para que nos enseñe el nuevo pacto. No escucho aménes aquí. Lo peor que usted puede hacer es sacar un mandamiento del Antiguo Testamento e imponérselo a esta nueva generación de creyentes. Es una locura. Es una locura que usted saque del Antiguo Testamento y diga, bueno, no se puede comer cochino, no se puede comer esto, no se puede comer aquello, y usted se lo enseñe a la nueva generación de creyentes, porque eso no es más que religión seca y rancia. Usted dirá, pero eso está en el Antiguo Testamento. Bueno, no ha leído el Nuevo. Jesús le dijo a los fariseos, a los religiosos: todo lo que entra por tu boca sale a la letrina. O sea, se va por otro sitio. No estén pendientes de las cosas que comen o no comen. Si usted quiere dejar de comer algo por saludable, es otra cosa. Pero dejar de comer cosas por religión es una aberración. O sea, eso a usted no le trae ningún beneficio en la línea espiritual. Ahora, si usted deja de comer
por decirle, algún tipo de alimento que le puede engordar o le puede tapar las venas o el corazón, se lo puede afectar, usted lo hace, pero es otra cosa. Pero que alguien le diga, usted no puede comer esto porque eso está en la Biblia, y eso es pura religión de la peor. O sea, no podemos darle esa clase de edificación o esa clase de instrucción a la nueva generación. No podemos hacerlo. Es necesario, porque Pablo lo entendió y dijo: no podemos ser ministros de la letra, sino del espíritu. Y lo explica: porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Mire qué enorme, es que eso se ve claramente. La gente que viven por normas, por leyes y mandamientos, tienen cara de muertos. En serio. Tienen cara de amargura, tienen cara de sufrimiento. Y claro que lo entiendo. Claro que lo entiendo. Todo es un mandamiento. Pablo, no, pastor, no fue Pablo, fue el Espíritu Santo. Tiene razón. El Espíritu Santo inspiró a Pablo para que escribiera que este ministerio del antiguo pacto es un ministerio de muerte. No me vea, yo no soy el que estoy ofendiendo ni estoy diciendo algo duro. El mismo Espíritu Santo le llama al antiguo pacto y a la religión le llama ministerio de muerte. Eso es duro. Ministerio de muerte. Dices: y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedras, se está refiriendo con señas a las tablas de los 10 mandamientos. Y las tablas de los 10 mandamientos sumado a todo el pacto antiguo, cargado en Levítico de mandamientos, leyes e imposiciones, el mismo Espíritu Santo, inspirando a Pablo, le llama ministerio de muerte. Aún así, dice y reconoce Pablo que este ministerio fue con gloria. Tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. Eso indica que este pacto se basaba solo en lo exterior. Por eso aclara la gloria que se veía en el rostro de de Moisés, que brillaba, y dice que se cubría el rostro para no escandilar a la gente. Imagínense cuánto brillaba. Este pacto, que se veía una cara tan resplandeciente, dice: no me impresiona, porque eso va a la muerte igual. Está indicando que la gloria y el brillo no debe salir de un rostro, debe salir del corazón. O sea, lo que está diciendo es que este pacto no va a la carne, este pacto va al espíritu del individuo, que es donde realmente se efectúan los cambios profundos de alguien. Los cambios profundos de alguien no se centran en el cabello, en el rostro. Se lo vuelvo a leer. No pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. O sea, igual, no importa que tanta gloria se le veía en el rostro, iba a dejar de ser, porque estaba reflejada en la carne. Cualquier gloria de la carne es pasajera. Por eso la gente no puede vivir para una gloria pasajera. Debe vivir para una gloria eterna. Aclara Pablo y dice, comparando el antiguo pacto con el nuevo: si el antiguo pacto fue con gloria, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? O sea, el ministerio del Espíritu. Hay gente que ¿cómo anhelan la gloria del Sinaí? Y no saben que hay una gloria mayor en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. No conocen otra gloria que no sea histórica, pero hay una gloria disponible para el hombre y la mujer de Dios de este tiempo. Y es la gloria que brilla en el espíritu del hombre por medio de el nuevo pacto de la gracia en la sangre y por Jesús. Porque si el ministerio de condenación, léalo, está en su Biblia, no lo estoy diciendo yo,
Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Si usted vio gloria en los días hace 40 años, prepárese, está viendo la mayor gloria, y la que va a ver jamás la ha visto antes. Es la gloria del ministerio de la justificación, que es el ministerio de la salvación. Prepárense para ver los mejores y mayores milagros. Prepárense para ver las manifestaciones del Espíritu Santo como nunca antes la habían visto. No por condenación, no por normas, sino por el Espíritu Santo y por la justificación. Es sorprendente que los mayores, esto lo escribe Pablo a los Corintios, los mayores detractores de Pablo eran pseudo ministros de la iglesia. Los mayores detractores. A Pablo no lo criticaban los romanos. No, los romanos se convertían a Cristo a través de Pablo. A Pablo lo criticaban los ministros de esa clase de pacto antiguo, porque hubo un problema que sigue habiéndolo ahora. Y es que los judíos que creían en Jesús querían hacer un híbrido de su religión judía con la fe cristiana. Pablo los combate de forma categórica, tan categóricamente que el día que Pedro hace una cosa extraña, cuando Pedro está con los judíos, judaiza, hace ceremonias judías cuando está con los judíos, y cuando está con los gentiles le dice: eso de los judíos, eso no es. Pablo lo agarra en ese bochinche, y Pablo le llama la atención categóricamente. Le dice: Pablo, ¿qué es eso? Pedro, perdón. Le dice: Pedro, ¿qué es eso? ¿Por qué cuando tú estás con los judíos judaizas, y cuando estás con los gentiles no judaizas, y más aún hablas de los judíos? O sea, esto no es una posición de un hombre de Dios. O judaizas o no judaizas, pero no puedes hacer un híbrido. Así que los más críticos de Pablo estaban dentro de la iglesia, no fuera, dentro de la iglesia. Pero ese hecho de ser un híbrido religioso con la fe en Jesús les hacía ser una clase de gente enana espiritualmente. No crecían. Es que nunca un religioso puede crecer. Nunca. Estoy hablando en contexto espiritual. No puede crecer. El religioso siempre sufrirá de enanismo espiritual. Y entonces se sorprendía de la grandeza espiritual de Pablo, porque Pablo era un hombre amplio, con una revelación del pacto de la gracia única. Y lo perseguían. ¿Pero qué perseguían de Pablo? Perseguían su gran estatura espiritual. El mismo Pedro en un punto escribe y dice: les voy a decir algo, las cosas que Pablo escribe y predica son difíciles de entender, y algunos indoctos o ignorantes la tuercen para su propia perdición. De Pedro nunca ataca el mensaje de Pablo, solamente explica que es un poco diferente a lo que ellos han oído. Un hombre que tenía una revelación única. Entonces, ¿qué hicieron? Este era Pedro, porque este era un hombre de Dios. Pero otros que sufrían de enanismo espiritual empezaron a atacar a Pedro, diciendo barbaridades. Algunas características que Pablo resaltaba, porque Pablo era uno de los primeros ministros del nuevo pacto. Este hombre se atrevió a atacar el sistema religioso de su tiempo, incluyendo pseudo pastores de la nueva iglesia naciente de Jesús. Este hombre se atrevió a decir cosas que otros no decían acerca del sistema. Se atrevió a escribir cosas controversiales de su puño y letra, como que más bien me gloriaré en mis debilidades. Cuando el sistema religioso se valía de que la perfección de la vida
era el resultado de una vida espiritual exitosa. Es decir, el no cometer ningún error, no tener debilidad, era síntoma de un éxito en su fe espiritual. Pablo decía: esto no es así. Cuando soy débil, entonces fuerte soy. Este hombre se atreve a escribir y a decir que Dios le dijo, en serio, Dios me dijo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Pablo dijo entonces: me gloriaré en mis debilidades. Hablando claramente que no tenía una, tenía un ramillete. Eso era controversial, innovador. Este hombre se atrevió a hacer y a decir cosas, y fue él prácticamente el que escribe acerca de esta nueva tendencia o esta nueva raza de líderes que tenía que levantarse. En primer lugar, está en 2 de Corintios capítulo 2 verso 17. Lo primero que van a hacer estos líderes, o que van a tener como manifestación estos líderes, es que no venden el evangelio. No venden el evangelio y predican la palabra con sinceridad. No están imponiendo sobre la iglesia cargas que ellos mismos no llevan. 2 de Corintios capítulo 2 verso 17. Pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Cada persona que habla la palabra tiene que entender que está hablando en nombre de Cristo. Y como está hablando en nombre de Cristo, no puede hacer ver a Cristo como un vendedor o un rematador de promesas. Pablo fue tan puntual que dijo: conozco un hombre que si en el cuerpo lo sé, fuera del cuerpo no lo sé, pero lo conozco. Era el mismo que fue al tercer cielo, y en vez de echar todo el cuento y escribir un libro, Pablo fue al cielo. Dijo: lo único que les puedo decir es que lo que oí allá son cosas que al hombre no le es permitido hablar, porque son muy sublimes. Aquí ustedes y yo necesitamos palabras prácticas que podamos usar a diario para poder vivir y llegar un día a ese cielo que queremos ir, y no un cuento esotérico. Entonces Pablo como que sabía ese cuento ya, y decía que medran falsificando la palabra de Dios. Medrar es inventar. Medran, inventan cosas, y cuando inventan cosas esotéricas, falsifican la palabra de Dios, le restan verdad. No, dice, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo o delante de Cristo. No nos atrevemos a inventarle un cuento a nadie de lo que no sabemos en cuanto a la palabra de Dios. Entonces estos no venden el evangelio y predican la palabra con sinceridad. Sinceridad es con verdad. Número 2. Esta nueva clase de ministros del nuevo pacto no andan alabándose a sí mismos. No andan comparándose para humillar a otro. Tienen una sola visión de ejemplo en su vida, y se llama Jesús. No quieren ser sino como Jesús. Estos y estas no andan diciendo
cuántos días ayunaron, ni cuántas horas oraron. Estos no andan humillando a la iglesia o a la gente con sus disciplinas, que muchas veces son falsas. Tengo Biblia. Segunda de Corintios capítulo 10 verso 12. Porque no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos. Eso está en su Biblia. Me está sorprendiendo, ¿verdad? Está en su Biblia. Porque no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos. Pero ellos, midiéndose a sí mismos por sí mismos y comparándose consigo mismos, no son juiciosos. Su única medida son ellos. Es su disciplina. Es que nadie ha ayunado 40 días como yo. Es que nadie ha ayunado 21 días como yo. Nadie ora tantas horas como yo. Ellos son el único ejemplo que la gente debe oír. Entonces hay dos cosas. Está el que nunca alcanzará esa disciplina, porque es una disciplina prácticamente militar, y se siente mal, se siente pecador, se siente que es una chuleta, porque no ayuna ni ora, como el que está diciendo que ayuna y ora enfrente. Y siempre están compitiendo uno con otro. Pablo parece que ya los veía venir y les dijo que esa clase de gente no son juiciosos, es decir, no son equilibrados ni balanceados. Son gente extrema. Son gente que no tienen un balance y por supuesto no deberían liderizar, si acaso, su casa. Si acaso. Número 3. No se hacen los señores de la iglesia, sino que cooperan con el gozo de ella y apuntalan la fe. La apuntalan. No la barren, no la patean. No hay nada peor que alguien que le mata la fe a otro. No importa cuál sea su fe. Si usted cree que es fantástica, pues déjelo que sea fantástico. Pero no le diga que eso es, por favor, eso no te va a pasar nunca. Cuidado, le puede pasar, porque la fe es capaz de crear cualquier cosa. Segunda de Corintios capítulo 1 verso 24. Anótalos y léalos, porque son puntuales, explícitos. No que nos enseñoreemos de vuestra fe, sino que colaboramos para vuestro gozo, porque por la fe estáis firmes. En otras palabras, Pablo decía: yo no estoy aquí, o no estamos aquí para decirles todo lo que deben o no deben hacer, sino para apuntalar y fortalecerlos en la fe, porque al final lo que les va a permitir estar firmes en toda circunstancia es vuestra fe. Esta clase de nuevos pastores y líderes que Jesús está necesitando predican a Jesús. Repito, predican a Jesús. No están predicando los mensajes de la NASA para que la gente diga: uy, qué profundo es, oh, qué bien preparado. La gente que predica esta clase de mensajes para ser alabado de la gente, tienen un problema de autoestima baja. Necesitan verse grandes delante de los que oyen o de los creyentes, y le traen unos mensajes extraños, tan extraños que pueden rayar en el esoterismo, para que la gente diga: wow, no, eso nada más es Jesús y esa persona, nadie más puede predicar así. Tonterías. No predican para Jesús, mucho menos predican a Jesús. Se predican ellos mismos, porque el que predica para que la gente lo vea grande está predicando para sí mismo.
que yo no vine bravo hoy. No. No vaya a pensar, el pastor vino bravo de Guanare. No, vine lúcido. Vine claro, esto sí, nunca más. Esta nueva raza de líderes tienen que nacer en la pureza de este mover del Espíritu Santo. ¿Alguien dice amén a eso? Predican a Jesús y para Jesús. No predican para impresionar a la gente y ellos quedar grandes, porque quien hace eso predica para sí mismo. Tengo Biblia ahí mismo, 2 de Corintios capítulo 4 verso 5. Porque no nos predicamos a nosotros mismos. Está en su Biblia, ¿eh? Pasa que usted no la lee, ese es el problema, pero está ahí. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Esa es la clase de ministros que necesitamos. Esa es la clase de líderes que necesitamos, que le predican a la gente para servirlos a ellos. Por eso predican lo que Dios quiere que prediquen. Y si ellos quedan mal, ellos quedan mal, pero Jesús siempre va a quedar bien. ¿Alguien grita amén a eso? Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. ¿Creen eso conmigo? Necesitamos predicadores de Jesús, no predicadores de religión, de normas, de manipulación. No, 1000 veces no. Me he dado cuenta que la gente tiende más a manipular cuando tienen grupos pequeños, y por eso nunca crecen. Porque usted no puede crecer. O sea, Jesús murió en la cruz para que todo el que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Y después que Él hace semejante sacrificio, y usted, no es usted, sino el Espíritu Santo, redarguye a esa persona, tal vez por medio de la predicación de alguien que ni siquiera es usted, o tal vez por usted. En cualquier caso, el que lo convenció no fue usted, sino el Espíritu Santo. Llega a la iglesia y en vez de crecer, usted lo secuestra. El líder lo secuestra. Pone esposas, siéntese en esa silla y usted va a ser como yo quiero que usted sea. No como Dios quiere que tú seas, sino como yo quiero. Por eso le repito, se va a peinar de medio lado, lado derecho, no lado izquierdo. Va a caminar así, se va a vestir así, va a comer esto, esto y esto. Se va a casar con aquel. Pastor, pero no me sé nada, se casa con ese. Bueno, está bien. Y pastor, me dieron trabajo, usted no agarra ese empleo. No, usted no va a trabajar de eso. Usted vende perro caliente en la esquina, vaya. Pastor, pero es que yo nunca vendo nada, cállese la boca. Usted es la oveja y yo soy el pastor, o yo soy el líder. Se acabó ese bochinche. Oh, Jesús. Próximo punto, no sé cuál es. No se hacen ver infalibles, sin ninguna debilidad. Usted no ve estos hombres que se paran, parecen que son perfectos, no quiebran un plato, se ven infalibles. Dice, wow, ese. Y Superman debe ser lo mismo, o Iron Man, o algunos, es lo mismo. Ese tipo debe volar. Se quieren hacer ver infalibles, siendo implacables con la gente. Pero los frutos que ellos tienen son o pocos o inexistentes. O pocos o inexistentes. ¿Cómo una persona que se hace ver tan infalible tiene tan poquito fruto? Algo está mal.
Es posible que todo lo que haga sea una simple apariencia. No hay vida sino apariencia. ¿Alguien entiende y cree lo que digo? ¿Usted los conoce? ¿Alguna vez se ha topado con ellos? Ojalá que no. Pero se hacen ver infalibles. No tienen ni una debilidad, porque todos ellos lo que les falta es ser glorificado. Cuando usted ora, le dicen: tiene que orar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo y a mí. Cuando usted necesite algo con el Padre, habla conmigo, que yo hablo con Él. ¿Ah? ¿Qué les pasa? ¿No van a un baño? ¿Se levantan en la mañana peinados? ¿Comen solo maná del cielo? Mentirosos. Tienen debilidad de esa cantidad, pero quieren hacerse ver infalibles porque dependen de la apreciación que tenga la gente para poder manipularlos. Dependen de esa apariencia, de esa careta hipócrita y religiosa para poder manipular y decirle a la gente lo que tienen que hacer y especialmente lo que tienen que dar. Diga conmigo: yo nunca voy a ser de esa clase de líderes. Dígalo, dígalo, dígalo. No, dígalo, quiero oírlo. Yo nunca voy a ser de esa clase de líderes. Y cuando le toca liderizar, porque le va a tocar. Yo dije, le va a tocar liderizar en algún momento. Dios está levantando un avivamiento en este país y una gran revolución de Jesús, y las multitudes van a necesitar líderes. ¿Y quiénes más que los que están recibiendo una palabra? La palabra los hace responsables de responder delante de Dios correspondientemente a lo que están recibiendo. Ustedes reciben una formación que no la recibe mucha gente. A mí algunas iglesias, cuando me piden, empiezan por mí, que si puedo ir a predicar. Le digo: no puedo. Entonces mándenos al pastor Paco. No, tampoco puedo. Bueno, mándanos un líder. Estamos full. Finalmente dice: mándanos una oveja, que una oveja suya predica como cualquiera de los líderes nuestros o más. Bueno, una oveja sí le puedo mandar. Imagínese usted que la formación que ustedes reciben a nivel de oveja supera los frutos y la formación que pueden tener líderes de algunas organizaciones. Entonces ese desarrollo que ustedes están teniendo no es para empollarlo, es para usarlo. Y en un momento vamos a hacer unas convocatorias. Tenemos que hacerlas para responder a todos estos grupos que necesitan urgentemente liderazgo. Pudiera yo decir que esta iglesia puede convertirse en su 90% de asistentes en líderes de grupos para el país. Claro que sí, lo estamos necesitando. Tenemos que verlo de esa manera. Por eso tengo que decir estas cosas tan crudas, para que ustedes no repitan ese trayecto otra vez, para que ustedes nunca cometan el error de ser como algunas de estas características que ya Pablo las atacaba hace 2000 años atrás. Qué peligro. Esta gente. Versos 13 y 15 del capítulo 11 de 2 de Corintios. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Ahí está. La regla de juicio está en la última parte de estos dos versos. Es que el fin de ellos será conforme a sus obras. Así que tenemos que ver cuáles son las obras de alguien para saber si estamos siguiendo el liderazgo correcto.
Voy a volver a repetir eso. Tenemos que observar no el mensaje de alguien, sino los frutos de ese alguien para saber si estamos siguiendo el líder correcto. Porque si lo que está dejando detrás no es nada, porque no tiene casi frutos. Tienen 200 personas, 300 personas y tienen 20 años sirviendo. Usted puede decir: me quedo aquí y me muero, o me muevo allá y vivo. Esa es una decisión que usted debe tomar. En segundo lugar, usted debe seguir liderazgos exitosos. Exitosos por lo que han dejado atrás, por el éxito que Dios ha bendecido. O sea, si yo voy a sembrar algo, yo voy a buscar una tierra que cuando vea todo verdecito, bonito, la tierra buena, y pregunto: mire, aquí se da, no, aquí se da bien el tomate, se da bien esto. Ah, bueno, ya sé, aquí es donde yo voy a sembrar. Yo no me voy a estar moviendo a otros lugares aunque me sienta bien. Ah, no, pero aquí me gusta es aquí, porque esto está más cerca de aquí y de allá. No, escúcheme, en cuestiones de sembrar la vida hay que cuidarse. Porque su éxito, su bendición, su sanidad, su prosperidad, todo su futuro depende del lugar donde usted sembró su vida. Y no puede ser falso y no puede ser simple en este asunto. Tiene que saber por criterio propio que sembrar la vida espiritual y la vida de alguien en ese sentido es delicado. Dígale que te has hablado: mosca, ¿dónde siembras tu vida, hermano? Amén. Así es. Termino justo a tiempo. Esta clase de gente que hoy se ve y que no deben seguir haciéndole daño a la iglesia, andan abusando, esclavizando y saqueando a la iglesia, saqueándola. Segundo de Corintios. Todo este mensaje estuvo basado en Corintios. Capítulo 11, verso 20. Pues toleráis si alguno os esclaviza. Míreme. ¿Será que a la gente le gusta eso? Yo no creo que a la gente le gusta ser esclavo de un líder. Porque sé de gente que les gusta que el líder le diga hasta del color que se va a vestir. No, usted, ¿qué color es ese? Rojo. Uy, no, vístase de blanco. ¿Qué zapatos? Ay, no, esos zapatos son muy taconudos. No, póngase unos zapatos más bajos. Porque esos zapatos de tacones le hacen ver la batata grande. Pablo no podía creerlo. Pablo dice: ¿cómo ustedes toleran, iglesia de Corintios? ¿Cómo ustedes van a tolerar a alguien que los esclaviza? Que los hace esclavos de ellos, de sus formas de pensar, con mandamientos, con doctrinas. Y ustedes no se dan cuenta, pero le ponen grilletes en el cuello y en los pies. Y ustedes caminan con una carga religiosa todo el día y todo el tiempo. Y se han convertido en esclavos de una forma de pensamiento religioso de un líder tirano. Pablo se preocupaba por la iglesia como yo lo hago. Amaba a la iglesia. Espero como yo la amo. Y no quiero que la iglesia esté esclavizada por líderes y pastores tiranos, que en vez de dirigirlos a un desarrollo, a un crecimiento, los dirigen a una esclavitud constante y permanente. Prácticamente esta gente vive bajo la tristeza de la religión. Y cuidado, porque no necesariamente es religión. Puede ser un sistema que se ve hasta bonito y pueden hablar hasta que ellos no tienen religión, pero es mentira. Yo le voy a decir una cosa: yo prefiero ser religioso que esclavo de un líder. ¿Alguien entendió este extremo?
al final no quiero ser ninguno de los dos. Quiero ser un creyente libre en Cristo Jesús. Pero le voy a dar un buen consejo. Si usted está en una iglesia religiosa, quédese ahí y no esté en una iglesia donde el líder es un tirano. Y este mensaje que lo tiren por todos lados, hasta en folletos de aviones, para que la gente lo lea. Por todos lados, por todos lados. Pues toleráis si alguno os esclaviza, si alguno os devora. ¿Está leyéndolo? Si alguno os devora, si alguno toma lo vuestro. Señor, oí a un hombre diciendo esto y me espeluqué. Estaba diciéndole, o estaba comentando o contando, que una ancianita pobre en Guatemala, creo, vino a decirle o a preguntarle que ella estaba hastiada de ser pobre. O sea, que ya estaba hastiada, que no quería ser más una persona pobre. Y este hombre, así como lo estoy diciendo, dijo, y yo le dije a esta ancianita, ¿qué tiene usted, hermana? Y ella le dijo, bueno, yo lo que tengo es un ranchito, unos cochinitos, una gallinita. Y le dijo, yo voy a estar aquí 3 días, vaya y venda todo. Venda el ranchito, venda los cochinos, venda la gallina y todo lo que usted recoja por ese, me lo trae a mí. Y me lo trae a mí, que yo lo voy a bendecir. Yo dije, qué irresponsabilidad. ¿Por qué no veo a mi Señor Jesús diciéndole eso a nadie? ¿Por qué no veo eso en Jesús cuando alimentó a 5,000 y 4,000? ¿Por qué no veo a Jesús diciéndole a la gente cuando andaba caminando por las aldeas predicando el evangelio del reino? Tienen que quedarse limpios todos los pobres para que tengan dinero. Es falso. Yo espero. Yo cuando vi eso, yo dije, Señor, yo te ruego que eso no haya pasado, que esa pobre anciana no haya ido a vender todo lo que tenía y a dárselo a este bandido, porque eso no viene de Dios. Si eso hubiera venido de Dios, Él no tiene. Óigame esto, porque yo sé que algunos de ustedes dicen, ajá, y si Dios le dice, ok, si Dios le dice, no se lo dice al predicador barrigón o al predicador bandido, se lo dice a la viejita pobre y le dice, mire mija, venda esto y venda y déselo a ese hombre, porque Dios la va a bendecir cuando le dé eso. Dios tiene que decírselo a la ancianita y no este bandido a la ancianita, porque eso no es Dios. Así se ha abusado de la gente y han tomado lo de la gente. La clase de líderes han esclavizado, han devorado. Y han tomado de la iglesia. Es sorprendente, pero Pablo veía esto. Si alguno se enaltece, si algunos da de bofetadas. O sea, Pablo estaba sorprendido del orgullo que había en esta clase de líderes y que la iglesia de Corintios no se daba cuenta. Tenía un orgullo enorme esta gente. Los maltrataban, los esclavizaban, les sacaban plata, todo lo que les gustaba. Hombres que sirven a Dios con toda sinceridad y de corazón. Hombres que aman a la gente, pero aman a Jesús más que a la gente. Y como aman a Jesús más que a la gente, respetan a la gente de Jesús. No abusan de ellos. Viven todos los días con una norma de integridad y honestidad hacia Jesús. No son perfectos. Tienen debilidades, tienen errores, y si lo buscamos lo vamos a conseguir, y muchos, me incluyo. Pero son hombres que de corazón sincero sirven a Dios
y que con mucho respeto bendicen a la iglesia, edifican la fe de la iglesia, apuntalan la fe de la iglesia y no tienen una agenda escondida detrás, sino que lo que hacen, lo hacen, y por eso tienen tantos frutos contundentes, imponentes frutos, donde el bandido y astuto no pueden decir nada más que no reconocer esos frutos. Pero la iglesia es la encargada de definir qué liderazgo sigue y en qué liderazgo quieren sembrarse. Y por eso es tan necesario que este mensaje corra por todos lados. Lo veo indispensable, porque ¿qué estamos teniendo hoy? Pastores que estamos diciéndole: tú no eres pastor, tú debes sentarte o ser un líder de una iglesia, pero no eres pastor. Hemos tenido que estar arreglando el reguero religioso que había y tenemos que seguir arreglándolo. Y la nueva iglesia que está emergiendo de los barrios, de universidades, de liceos, de todo lugar. Hay un movimiento en el país de corte espiritual y está yendo a los lugares que usted menos piensa que está yendo. Y la gente está alzando sus ojos al cielo. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a seguir siendo irresponsables con Dios y con nuestro país? De ninguna manera. Hay que levantarse, dejar a un lado todas estas malas actitudes de líderes y levantarnos en un liderazgo puro, nuevo, innovador del Espíritu de Dios en nosotros, y dirigir este movimiento y esta revolución que está habiendo en todo el país. El evangelio cambia. El evangelio Cambia cambia. realidades. Cambia El circunstancias. evangelio cambia. Cambia las vidas. Para bien. Y para siempre. Para siempre. El evangelio cambia la tristeza. y la convierte en gozo. Cambia las familias. comunidades. Está cambiando nuestra El nación. evangelio Está cambia. cambiando nuestra nación. La mayor experiencia del cambio para nuestra Venezuela. El cambio para nuestra Venezuela. El evangelio cambia.